Bueno, muy bien, ayer poníamos un título y desarrollábamos un poco la información respecto a un comunicado que había emitido el Banco de Previsión Social respecto a la suspensión temporal de asignaciones familiares, aproximadamente unos un poquito más de 16.000 alumnos de primaria y de secundaria, producto de que, bueno, habían registrado una importante cantidad de inasistencias a lo largo del año. Inasistencias que se confirmaban en el último bimestre, lo que llevaba a la suspensión. No es que se le quite ese beneficio, sino que se le suspende en tanto puedan acreditar que efectivamente están concurriendo a los centros educativos, el beneficio vuelve a ser otorgado. ¿Cómo le va, don Eduardo Gali, presidente del BPS? ¿Cómo anda? ¿Bien? Muy bien, un gusto estar acá. Bueno, cuando el BPS hace estos cortes, que lo hace generalmente a mitad de año y sobre fin de año, esta noticia vuelve a repetirse y volvemos a hablar y con ustedes. En este caso, ustedes hablan de 16.149 beneficiarios que ven suspendido. ¿Esta cifra es un poco superior, igual, menor que otros años? A ver, esta es la segunda vez que hacemos desde que retomamos los controles en el año 2013. Es la segunda vez que hacemos control de asistencia. Lo que hacemos ahora es poner de manifiesto la situación de estos beneficiarios que están, digamos, en una categoría de no asiste para las instituciones de enseñanza, tanto públicas como privadas. Quienes determinan esta categoría de no asiste son obviamente los centros de enseñanza, no el BPS. Nosotros lo ponemos de manifiesto durante un mes, va a estar hasta el 7 de diciembre. Hasta esa fecha las personas tienen posibilidad de regularizar esta situación. Claro. Si lo hacen antes del 7 de diciembre, estos 16.149, no se les suspende el beneficio. Si no lo hacen y mantienen esta condición, se suspende la emisión diciembre que se pagaría los primeros días de enero. Claro, ahora, ¿qué es regularizar, digamos? Porque son padres cuyos alumnos, tanto en primaria o en secundaria, cuyos hijos, perdón, tanto en primaria o en secundaria, no están asistiendo a clases. ¿Qué sería regularizar? Regularizar es retomar el vínculo con los centros de enseñanza. Es volver a concurrir, registrarse, volver a vincularse. Y esto sucede bastante asiduamente. Nosotros, por ejemplo, si tomamos en cuenta que suspendimos, nosotros pusimos de manifiesto 14.000 situaciones en el mes de julio. De esas 14.000 situaciones al día de hoy, 4.000 se revincularon con los centros de enseñanza. A mí me gusta tomar un poco más de distancia, por ejemplo, y ver qué pasó con lo que casi 16.000 que suspendimos en el año pasado, en julio. De esos casi 16.000, tenemos que, por ejemplo, en la edad de 12 años se revinculó el 93% de los que habíamos suspendido. En las edades de 11 y 13 años, 2 de cada 3 se volvieron a vincular. Y en la edad de 13 años fueron 3 de cada 4. Nos importa la perspectiva. Estos eran los suspendidos en el año 2016 y estos datos son a abril de este año. De manera que hay que mirar en un poco más de plazo. Pero acá lo central es que los gurises se vinculen nuevamente a los centros de enseñanza, que retomen sus estudios. No hacemos esto para ahorrar o para suspender prestaciones, lo hemos dicho muchas veces. Acá lo central es que no se deje de concurrir a estudiar. Claro, yo ayer hablaba con Héctor Florit, consejero de primaria, y hay una preocupación importante en primaria, ¿no? Porque de los 8.000 y pico de casos que se registran en primaria, muchos están concentrados en los primeros años de escolaridad, ¿no? En primero escuela, que es cuando uno está formando la pertenencia a un centro educativo, el hábito del estudio, el hábito de la rutina de ir a la escuela todos los días. Y sobre todo nos decía Florit que se dan muchos casos que lo tienen identificado en cuanto a que son muchos casos de Montevideo y zona metropolitana, ¿no? Sí, ahí hay una particularidad. Después que hemos hecho estos controles más de una vez, reitero, esta es la segunda vez que hacemos control de asistencia después de la única que habíamos hecho en el 2013, y es que cuando hacemos el control de matrícula, más o menos 2/3 son gurises en edad de nivel medio, liceo, UTU. En cambio, cuando hacemos el control de asistencia, se empareja, son más o menos mitad. Y esta es una particularidad porque
Una cosa es el control de matrícula y otra cosa es el control de asistencia. En particular, nos parece que lo que decía que pasó en el 2016 muestra también el trabajo que se hace desde la ANEP para mantener la vinculación. El abandono de los estudios es multicausal, no tiene una sola razón. Y estas edades que yo decía que volvieron un porcentaje muy importante coinciden con lo que es el programa Tender Puentes de la ANEP, que pone especial foco en el tránsito de un nivel a otro de la educación, de primaria a secundaria, de primer ciclo a segundo ciclo, y esas fueron las edades, 11, 12, 13, 14, en los que vimos que había mayor porcentaje, de manera que esto implica un trabajo de seguimiento, esto implica de alguna manera poner una alerta sobre estos beneficiarios, y tanto el MIDES como la ANEP desarrollan trabajo de seguimiento procurando lo fundamental, que se vuelva a estudiar. ¿Cuántas son las asignaciones familiares que paga el Banco de Previsión Social? En total pagamos alrededor de 480, 490.000 asignaciones familiares. El tramo etario que estaría comprendido en esto que tiene que ver con el control de estudios son unas 340, 350.000 asignaciones familiares. También nosotros decimos que no se tome esto como una foto de la situación de la enseñanza, porque son solo quienes cobran asignación familiar, no todos quienes están estudiando. Claro, no, está claro, está claro. ¿A quién le corresponde la asignación familiar? Bueno, básicamente hay dos leyes, la 15.084, que es la que se llama para trabajadores formales. Allí estamos hablando de trabajadores registrados y que tienen hasta cierto nivel de ingresos en el grupo familiar. Esa hoy es la minoritaria, y la que tiene mayor cantidad de beneficiarios es la ley 18.227 del año 2007, llamada las asignaciones del Plan de Equidad, donde se apunta a los menores, a los gurises que estén en hogares vulnerables desde el punto de vista socioeconómico, con cierto umbral de ingresos y ciertas características. Esta es la mayoritaria porque abandona el tema del vínculo con la formalidad del trabajo y se dirige a los hogares, cualquiera sea su situación. También incluye los hogares donde hay trabajadores formales, ¿no? Claro, o sea que hasta el 7 de diciembre entonces hay tiempo para regularizar situaciones de estudio o retomarlos, digamos, ¿no? Exacto, porque además, si no lo hacen antes de esa fecha, se va a suspender el pago del mes de diciembre, pero luego, en cualquier momento que se retome la vinculación con los centros de enseñanza... Se acredita eso y se retoma el pago. Y se retoma el pago. ¿Retroactivo? No. No. A partir del momento desde el momento que se revincula. Por eso nosotros, si bien lo señalabas y remarcabas, hablamos de la suspensión del beneficio. No es la baja del beneficio, claro, sino que queda suspendido el cobro. Tengo que ir redondeando la charla, pero hay un tema que siempre que tenemos al presidente del BPS sentado por acá, tenemos que preguntarle, ¿hay una estimación de cómo viene ya la situación hacia lo que serán ajustes de pasividades? Que habitualmente nos aproximamos a fin de año y de acuerdo a cómo viene evolucionando el índice medio de salarios, ¿se puede tener una perspectiva? Sí, va a estar algunos puntos por encima de lo que es la inflación. También hemos visto que la inflación se ha mantenido dentro del rango, de manera que seguramente el ajuste de enero va a tener algunos puntos por encima de lo que es la inflación. O sea, van a ganar poder de compra nuevamente las jubilaciones en este ajuste. Que ya traen unos cuantos años sobre esta situación, ¿no? Sí, 13. 13 años. 13 o 14 años. ¿Cuándo tienen una idea, una certeza de cuánto puede llegar a ser? Bueno, las cifras el INE las publica, el índice medio de salario nominal, se publican nosotros con las del mes de noviembre, pagamos ya el ajuste de enero y después se hace el segundo ajuste, así que sobre mediados de diciembre la cifra ya va a estar seguramente. Bueno, será oportunidad para conversar otra vez, ¿eh? Gracias, Gali, ¿eh? A la orden. Vamos cerrando la charla con el presidente del BPS por acá.